Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es un verdadero privilegio, un gusto tenerlos acá para conmemorar los 5 años de la Fundación Sura. Increíble, en un parpadeo pasaron. Y de verdad que todos ustedes que están aquí lo hicieron posible. Yo quiero agradecer a 3 grupos de personas por este hito. Primero, a ciertos empleados de Sura que, más allá de sus funciones normales en la compañía, se dedicaron a apoyar en cuerpo y alma a la fundación. Tengo que mencionar específicamente a Pati Hoyos. Pati, muchísimas gracias. Y gracias también a los equipos de fiscal, de legal, de gestión humana. La verdad es que toda la organización de todas las compañías de Sura se volcó sobre este proyecto y lo agradeceré siempre. Nuestros aliados que están aquí muy bien representados y que son los que hacen la magia. Finalmente nosotros no operamos, somos una fundación de segundo piso. La magia ocurre en el campo y son ellos. Y muchas gracias, los vamos a ver en el video a muchos de ellos. Ellos son indispensables para tener finalmente el impacto que queremos tener en las comunidades. Y por supuesto a nuestros consejeros que con su sapiencia, con su apoyo, quiero saludar a Mercedes Barrera, que encabeza el consejo de la fundación y que viajó desde Colombia para estar aquí el día de hoy. Mil gracias, Merce, y gracias a todos nuestros demás consejeros, los consejeros externos que nos han acompañado en este viaje y han sido súper apoyadores para el proyecto. También le quiero desear mucha suerte a mi sucesor, Gerardo Valdés. Yo próximamente tomaré nuevas responsabilidades en Sura, no se van a librar de mí, pero Luis Gerardo toma las riendas de la fundación y creo que es muy buen momento después de estos 5 años. Sé que lo harás súper bien, el mayor de los éxitos. Gerardo encabeza la parte de gestión humana en nuestra compañía, entonces pues me parece una conexión fantástica entre las personas y la fundación. Mucha suerte, Jerry. Bueno, les platico muy rápidamente algunas cosas clave de nuestra fundación que me pareció importante mencionar. Luego veremos un video que detalla un poquito más. Decir que nuestra fundación tomamos algunos lineamientos, algunas decisiones que han orientado nuestra gestión. La primera y la más importante es a dónde orientar nuestros esfuerzos, la educación y el desarrollo cultural en México. Esas son las 2 líneas de acción, tanto aquí como en las otras fundaciones que tiene Sura en América Latina. Les diría también que teníamos muy claro que lo que queremos hacer es crear capacidades, es decir, tener un efecto y que esas capacidades le den sostenibilidad y le den pues una visión de largo plazo y un nuevo panorama a las comunidades y que nosotros eventualmente nos podamos retirar y que esas capacidades hagan posible que la comunidad siga adelante con nuevas oportunidades y un mejor panorama. Tercero, decidimos claramente que al menos en el tema educativo los docentes eran nuestra gran apuesta. Siendo una fundación pues, relativamente chica, le apostamos al efecto multiplicador que tienen los docentes como ese agente de cambio en el aula y para muchos niños mexicanos. Y por último, quisiera compartir con ustedes esta idea de pensar y de crecer con otros, que es muy emblemática de nuestra fundación en Colombia y que me parece tiene mucho fondo, porque si bien habla por un lado del concepto de alianza, también habla de esta idea de que nosotros tenemos que incidir en los aliados y en las comunidades y ellos tienen que incidir en nosotros y de esa manera crecemos juntos y hacemos una mejor sociedad. Sin más, me gustaría que viéramos un video, un recuento de estos 5 años rápidamente y vuelvo con ustedes. Gracias. Yo definiría la historia de Fundación Sura como una gran historia de humanidad. El trabajo en las comunidades ha sido espectacular. La gente ha respondido de manera maravillosa, los niños, las niñas, los jóvenes.
Gracias a esta alianza hemos logrado impactar a decenas de profesionales de Enseña por México, los cuales han impactado a miles de estudiantes desarrollando mejores habilidades académicas y socioemocionales. Para nosotros, la colaboración y la sinergia con instituciones privadas, como lo es en esta ocasión Fundación Sura, son indispensables para que podamos seguir trabajando y logrando nuestros objetivos planteados. Y agradecemos su confianza para poder llevarle a cientos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad algo tan importante como es la música, el arte y la cultura. A través de este trabajo juntas, ambas fundaciones hemos logrado llegar a cientos de maestras y maestros en distintas partes del país que a su vez han podido enseñarle a programar a miles de niñas y niños en escuelas públicas. Yo creo que en Sura siempre hemos entendido que nuestra responsabilidad con la sociedad trasciende a nuestros negocios. Tenemos un interés genuino en ser un actor importante en el proceso de cambio de la sociedad, tanto en el tema educativo como en el tema cultural. Lo importante de esta alianza es que estos profesionales de Enseña por México se comprometen de por vida a seguir impactando al sector educativo y social de México. Esto ha traído un proceso de transformación en nuestros niños y jóvenes que, a pesar de las circunstancias adversas que viven, han podido desarrollar todo su talento y lograr sus sueños. Y gracias a Fundación Sura, hoy los niños tienen acceso a un instrumento musical, a clases de arte, de pintura, artes plásticas, cosa que está transformando y les da una mejor calidad de vida a tantas niñas y niños en México. Esto no sería posible sin el valioso apoyo de la iniciativa privada como Fundación Sura, que permite que podamos seguir logrando estos objetivos y la permanencia sobre todo de este proyecto, que para las escuelas es completamente gratuito. También hemos logrado, con las donaciones de equipos de cómputo, que estas escuelas estén mejor preparadas y tengan mejor infraestructura para poderle brindar una educación completa a estas niñas y niños. A 5 años de la Fundación Sura en México, me da mucho gusto compartirles que hemos estrechado lazos con 10 aliados que han sido invaluables en el proceso de alcanzar a más de 80,000 personas con la intención de mejorar sus vidas y de brindarles oportunidades. Gracias, Fundación Sura. Gracias. Sumando voluntades. Muchas gracias, Fundación Sura. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Sura. Muchas gracias, Fundación Sura. Gracias, muchas gracias. Si bien es muy gratificante ver el número de gente que hemos logrado alcanzar y demás, quiero decirles que nos hemos quedado muy cortos. La tarea es titánica y tenemos que seguir sumando todos para que este país avance y para que las nuevas generaciones tengan mejores oportunidades. Y en ese espíritu, la intención del evento del día de hoy es compartir conocimiento, compartir con ustedes un diagnóstico de la situación educativa en México y también compartir con ustedes un estudio que patrocinó Fundación Sura en América Latina. Lo llevó a cabo la organización Reduca, es la Red Latinoamericana por la Educación, y sus aliados. Uno de sus aliados es Mexicanos Primero, en breve los tendremos acá.
Vamos a presentar este diagnóstico y este estudio en la siguiente ponencia. Nos acompaña Laura Ramírez. Bienvenida, Laura. Laura es la directora de activación de agentes de Mexicanos Primero y es quien va a hacer la ponencia hoy. Le agradecemos mucho que esté aquí. También va a tomar sus preguntas terminada la ponencia. Y bueno, los dejo con Laura. Muchísimas gracias. Gracias, Ale. Buenos días, muchas gracias a todas, a todos quienes nos acompañan esta mañana. Quiero agradecer especialmente a nuestros compañeros de Fundación Empresarios por la Educación en Colombia, quienes son nuestros aliados de Reduca y con quien construimos este análisis de evidencia. También a las personas de Sura y de Fundación Sura, tanto en México como en Colombia, que han hecho posible esta alianza, esta colaboración y además este evento. A mis compañeros de Mexicanos Primero, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, a nuestros aliados de sociedad civil, al público en general y a quien nos sigue vía streaming, buenos días. Si tuviéramos que usar una sola palabra para definir cómo está el estado de la educación en México, esa palabra sería emergencia. Emergencia. Vamos a ir viendo un poco por qué. Tenemos hoy un sistema excluyente, inequitativo e ineficiente, donde las niñas, los niños y los jóvenes no logran los aprendizajes fundamentales, es decir, aquellos que necesitan para desarrollar sus habilidades plenamente, para seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida, para completar su trayectoria escolar y poder insertarse en el mercado laboral posteriormente, y para desenvolverse plenamente en la sociedad como ciudadanos democráticos. Esto no empezó recientemente, venimos cargando deficiencias históricas, deficiencias que hemos tenido que ir como trayendo desde décadas atrás. Pero definitivamente las consecuencias negativas por el cierre de las escuelas, que en México fue uno de los más prolongados del mundo, pues tuvieron un impacto negativo en ahondar esta situación de emergencia. ¿Cómo estamos? Antes de empezar con los datos, hay que mencionar que lo que consideramos que se garantiza el derecho a aprender de las niñas y de los niños es cuando esas niñas, niños, jóvenes están en la escuela y permanecen en ella. Cuando aprenden lo que necesitan y lo que quieren para poder seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y cuando pueden participar como individuos y como ciudadanos. Pero los datos que hoy les voy a presentar muestran que no estamos ahí. Ni siquiera estamos cerca de lograrlo. Me gustaría que ustedes pensaran, a lo largo que voy contando los datos, que les voy mostrando en evidencia, algunos son datos muy numéricos, pero que veamos esos datos no como solo un número, sino que detrás de ese número hay niños, hay niñas y jóvenes que tienen una historia de vida, que van viendo cómo se van coartadas sus oportunidades. Son las niñas y los niños y los jóvenes reales de México, que en este momento, mientras estamos acá, están en la escuela, en Oaxaca, en Sinaloa, en San Luis Potosí, o no están en la escuela. Veamos la primera dimensión, que es la dimensión de estar y permanecer en la escuela. Hemos hecho por muchos años en Mexicanos Primero un seguimiento a lo que llamamos las generaciones heridas, que es un corte real de las niñas y de los niños que entran a primero de primaria. Desafortunadamente, en los últimos años ha habido una pérdida de información pública importante. Esto a consecuencia de desaparecer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y también un poco por ciertas políticas que vienen desde las autoridades. Entonces ya no se publican los datos confiables que necesitamos. Entonces, estos datos que ustedes ven acá vienen de datos de la Secretaría de Educación Pública, pero es muy posible que estén inflados. Eso quiere decir que los datos oficiales son estos, pero la situación incluso puede ser peor. Bueno, de 100 niños y niñas que entran a primero de primaria, 6 años después, solo 92 terminan la secundaria. No parecen tantos, pero esos 8 que se quedan afuera posiblemente ni siquiera aprendieron a leer o a escribir. 3 años después, 83 entran a la educación media superior. Y 3 años después, únicamente 40 ingresan a la universidad. Eso quiere decir que los otros 60 que se fueron quedando progresivamente en el camino van a tener que engancharse a trabajos precarios,
van a tener con mayor probabilidad que afrontar embarazos tempranos, van a tener que dedicarse a labores domésticas o, peor aún, van a tener que afrontar temas de violencia o de ser cooptados por el crimen organizado, que es violencia también. La segunda dimensión es aprender. Tenemos todavía los datos de PISA 2018, es decir, son datos prepandémicos. Antes de la pandemia, un estudiante de 15 años no tenía las competencias ni en ciencias, ni en matemáticas, ni en lectura. La mitad de los estudiantes que presentaron la prueba, casi la mitad de los que presentaron la prueba, quedaron en el nivel 0 y 1, que es lo que ven en rojo, tanto en ciencias como en lectura. Y más de la mitad, 56%, no tuvieron las competencias en matemáticas. Un joven que tenía 15 años en 2018, actualmente este año va a cumplir 20 años. 20 años, es un adulto que a los 15 años no pudo resolver las habilidades matemáticas que necesitaba. En la dimensión de participar ni siquiera hay datos confiables. No hacemos un seguimiento de qué pasa con esas competencias democráticas. No sabemos qué pasa con lo que los estudiantes deberían estar aprendiendo, por ejemplo, en las clases de formación cívica y ética y en otros espacios de participación escolares. En ese contexto, hemos ido disminuyendo poco a poco lo que estamos invirtiendo en educación básica. Si ustedes ven la gráfica, en 2007 invertíamos 13.55% en educación básica. Para 2003 esa inversión será de 9.46%. Fíjense ustedes en la flecha roja, salvo un ligero aumento en 2017, la flecha ha ido progresivamente hacia abajo. Pero además de eso, no es solamente cuánto se gasta menos, sino en qué se deja de gastar. Si vemos, en 2023 hemos desaparecido las evaluaciones para saber qué están aprendiendo y cuánto están aprendiendo nuestras niñas y nuestros niños. Desde 2014 ya no hay pruebas estandarizadas, que lo que queremos no es armar rankings de qué niño está más arriba o qué niño está más abajo, sino poder tomar decisiones que nos permitan ajustar tanto en el aula como en la escuela, como en la política pública. Hoy no sabemos. Eso quiere decir que las niñas y los niños ya no tienen el derecho a saber cómo están en temas educativos. Y en la política pública, el impacto es que estamos decidiendo a ciegas. La evidencia nos muestra, y aquí empezamos una introducción a nuestro estudio de mapa de brechas, que una de las inversiones más necesarias para mejorar los indicadores de aprendizaje en estudiantes es invertir en la formación docente. No en cualquiera, esto también lo veremos un poco más adelante, sino en la formación que realmente tiene un impacto en el aprendizaje. Pero, contrario a los discursos oficiales, cada vez se gasta menos en la formación de nuestros docentes. En el año 2016 gastábamos más o menos 1.644 pesos por formación por docente. Para este año vamos a gastar 85 pesos por docente para su formación. Y no solamente se gasta menos en formación, sino que la oferta de los cursos que damos es poco relevante y no se enfoca en que las y los maestros cuenten con las habilidades que necesitan para ser verdaderos catalizadores del aprendizaje. Si ven en la gráfica, quizás está muy chiquita la letra, pero la gráfica de allá son los cursos que impartimos de temas generales. Y esta que está por acá chiquitita son los cursos que impartimos específicamente para el tema del aprendizaje. Las tres gráficas son los años. En 2023 es la barra que está un poquito más viéndolo ustedes a la derecha. Allá está la oferta de cursos generales. Allá está 13.3% de los cursos que le damos a los maestros para el aprendizaje. ¿Qué pasó en la pandemia? La pandemia fue algo inevitable que todos los países del mundo, de una manera u otra, tuvieron que afrontar. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido un cierre de escuelas tan generalizado. Ni por guerras, ni por desastres naturales habíamos tenido que cerrar tantas escuelas al mismo tiempo y por tanto tiempo.
Pero las respuestas de los gobiernos de cada país, esa sí no fue igual, fueron diferentes. En México, los datos nos muestran que las estrategias planteadas en realidad no fueron suficientes. Incluso los datos muestran, y ahorita lo veremos, hubo retroceso en el aprendizaje de las niñas y de los niños. No hay una medición oficial de qué pasó con el aprendizaje en estos años de escuelas cerradas. Sin embargo, en Mexicanos Primero decidimos hacer un estudio que nos permitiera tener datos confiables y rigurosos sobre lo que estaba pasando. ¿Qué hicimos? Un estudio con estudiantes de 10 a 15 años, en el que fuimos a los hogares de esos niños y niñas. Hicimos una prueba, digamos, ya metodológicamente probada, tanto en lectura como en matemáticas, como también unos indicadores de qué estaba pasando en temas socioemocionales con esos niños y esas niñas. ¿Qué pasó? Vamos a ver algunos datos. Los datos que voy a presentar a partir de aquí son resultados de ese estudio. Bueno, ¿qué pasó con el abandono escolar? El cierre de las escuelas aumentó el abandono escolar, eso lo sabemos. Como decía, no hay datos oficiales para saber exactamente cuántas niñas, niños y jóvenes están hoy fuera de la escuela. Pero con datos de la misma Secretaría hemos estimado de esta manera. Hicimos un corte de las niñas y los niños que se matricularon en 2019 a primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, antes de la pandemia o en el ciclo donde se cerró las escuelas. Para el ciclo siguiente, esos niños tendrían que haber llegado a segundo de preescolar, a segundo de primaria y a segundo de secundaria. Lo que pasó fue que 620,000 niñas y niños ya no llegaron a segundo de preescolar. 214,000 niños y niñas ya no llegaron a segundo de primaria. 492,000 jóvenes ya no llegaron a segundo de secundaria. Más o menos haciendo el cálculo, estimamos que 1,300,000 estudiantes quedaron fuera de la escuela por la pandemia. ¿Qué está pasando con el tema del abandono escolar a nivel de presupuesto? Las decisiones públicas que se han tomado para atender el presupuesto ha hecho que el dinero se vaya a la media superior. Efectivamente, en la media superior, como vimos hace ratito en la gráfica anterior, es donde hay una gran caída en la matriculación de estudiantes. El problema es que si solamente se atiende en ese nivel y no se atiende antes, las estadísticas no alcanzan a captar justo los que no llegaron. Entonces, no podemos solamente invertir en media superior. Pero además, ¿cómo se está invirtiendo? Se está invirtiendo el presupuesto en becas. Las becas, y esto lo muestra la evidencia internacional, las becas son un apoyo. Le ayuda a las familias, como que motiva para que los estudiantes lleguen a la escuela. Pero no son suficientes para garantizar el derecho a aprender, ni para que se queden en la escuela, ni para que aprendan más ni mejor, ni para que puedan desenvolverse en todas sus dimensiones. ¿Qué pasó con Aprende en Casa? Se concibió como una estrategia pertinente, pensando que tendría un amplio alcance en los hogares mexicanos. Para nuestros visitantes de Colombia, Aprende en Casa fue una estrategia únicamente en televisión. No se contempló la parte de conectividad, que el mundo ya empezaba a pedir a gritos. Se grabaron 10,257 programas para los 3 niveles. Pero solo el 6% de los estudiantes que visitamos siguió la estrategia de clases por televisión. El 20.9% logró algún tipo de conexión por internet, algún tipo de contacto con sus docentes. Los demás, o sea, más del 70%, no sabemos bien. Puede ser que hayan tenido algún tipo de visita 1 a 1 con sus maestros. Puede ser que hayan recibido algunas guías impresas que los maestros facilitaron en aquel momento, pero también puede ser que no hayan tenido ningún tipo de contacto escolar en esos 2 años, porque no tuvieron el equipo electrónico que necesitaban, porque no hubo seguimiento de parte de sus docentes, porque se dedicaron a hacer otras labores en el hogar, porque por temas socioemocionales no hubo posibilidad.
Como quiera que sea, hubo una total desconexión. Y por supuesto, es el caldo de cultivo perfecto para abandonar la escuela. Aprende en casa tampoco fue incluyente. No se priorizó el aprendizaje en lenguas indígenas. Solamente el 2.4 de esos programas de televisión se grabaron en alguna lengua, ni siquiera en las 68 lenguas que tenemos, y solamente en 18 estados. No se tuvo en cuenta tampoco a los niños y niñas y jóvenes con alguna condición de discapacidad. Solamente 775 de esos 10.000 programas contaron con intérpretes en lengua de señas mexicanas. Y eso solamente para una condición de discapacidad. ¿Sabían ustedes que cuando las escuelas cerraron, en algunos estados cerraron una semana antes de las indicaciones federales? En esos estados, los pocos materiales en braille que algunas escuelas tienen se quedaron en la escuela. 2 años, los libros en braille estuvieron encerrados en la escuela. De nuevo, quienes ya venían cargando condiciones de discapacidad o quienes son o eran hablantes de una lengua indígena fueron los que menos se contemplaron en la situación. Por eso podemos decir que Aprende en Casa fue excluyente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Citlali? Citlali es una niña mazahua que vive en el Estado de México. Citlali tiene síndrome de Down. Es mujer, tiene discapacidad y es indígena. No hubo para ella ninguna estrategia focalizada. Citlali había hecho un esfuerzo enorme con apoyo de su familia para estudiar la primaria. Cuando empezó la pandemia, iba a empezar 6º de primaria. No lo pudo terminar porque no hubo ningún apoyo para que Citlali pudiera por lo menos terminar la primaria. Aprende en Casa además, o la estrategia en general, y la falta de pertinencia de esas estrategias amplió las brechas educativas. Pero además, lo que hizo fue que, contrario a lo que siempre pensamos, que mientras más edad tiene un joven, más cosas sabe, la evidencia nos muestra que fue al revés. Este verde nos habla de resolución de operaciones con fracciones. La primera fila de abajo son los 10 años. El rojo es los que no saben y el verde es los que sí, perdón, el rojo es los que no saben, el verde es los que sí saben. No, al revés. No saben, sí saben. A los 15 años es mayor la franja de los que no saben. Es decir, no aprendieron más con la edad. También se generaron nuevas brechas. Como ya les había dicho, los más afectados fueron los niños y las niñas con condición de discapacidad. Aquí vemos una comparación de los niños con discapacidad abajo y los sin discapacidad. Todos tuvieron problemas graves para comprender un texto de 4º de primaria, pero en el caso de las niñas y de los niños con discapacidad, se amplió en 12 puntos porcentuales. Esto además es impactante porque no solamente perdieron habilidades de lectura y matemáticas, sino que las niñas y los niños con discapacidad perdieron también la posibilidad de generar habilidades o de mantener las habilidades que ya tenían en cuanto al desarrollo de competencias para la vida cotidiana. Es decir, vestirse solos y comer solos, cosas que los centros de atención múltiple, que llamamos CAM, que son escuelas que atienden a niñas y niños con ciertas condiciones de discapacidad, pues van generando o van fomentando estas habilidades. Eso se echó para atrás, porque muchas familias no supieron cómo poderlo atender en casa. ¿Qué pasó cuando las escuelas empezaron a abrir? Recordemos que la apertura de las escuelas fue un proceso gradual. No todas las escuelas empezaron al tiempo, ni tampoco todos los estados abrieron al tiempo. Para agosto de 2021 inicia el regreso. De la muestra que nosotros utilizamos, el 35% de las niñas y de los niños para agosto de 2021 seguían a distancia, aunque ya había empezado la reapertura. 7% estaban en híbrido, quiere decir que algunos días tomaban clases virtuales y otros días iban a la escuela. Y 6.2%, como ya hemos venido diciendo, ya no tenían contacto, estaban fuera de la escuela.
Todo esto fue generando entonces una nueva brecha. Los que empezaron más rápido tuvieron un impacto positivo más rápido. Los que tuvieron que empezar después por las decisiones políticas del Estado o por las decisiones logísticas de la escuela, tuvieron que quedarse más tiempo afrontando las dificultades propias de las escuelas cerradas. Las escuelas que se mantuvieron a distancia no solamente avanzaron menos que los pares que sí estaban yendo, sino que incluso empeoraron con respecto a los que ya estaban yendo a la escuela. Porque las docentes y los docentes no podían estar dando seguimiento a los que seguían a distancia y a los que ya estaban en la escuela. Entonces, de 8 de cada 100 niños que ya no estaban yendo a la escuela, o sea, que seguían en distancia, disminuyó la comprensión de textos. De los que ya no asistían a la escuela para nada, el 23% ya no pudo comprender un texto de tercer grado. Así de rápido fue el efecto de tener las escuelas cerradas. Es decir, no es solamente un efecto que vayamos a ver con los años, es un efecto que con meses de separación pudimos ver. Quienes asistieron a la escuela desde 2021 mejoraron incluso asistiendo pocos días a la escuela. 6.2 de quienes iban a la escuela, aunque fueran solo algunos días, mejoraron también su comprensión lectora. 5% de los que iban solamente un día también tuvieron una mejora. ¿Esto qué quiere decir? Que la escuela, con todos sus problemas, con todos los retos que enfrenta, la escuela sí es un catalizador de aprendizaje. Y el contacto maestro-estudiante o estudiante-estudiante es fundamental para cualquier tipo de aprendizaje. En 2020 hicimos conversatorios con niños, niñas y jóvenes en diferentes momentos. Todas ellas y todos ellos nos pidieron o nos dijeron que lo que más querían era regresar a la escuela. Ninguno de ellos mencionó las matemáticas o la lengua que hoy tanto nos ocupa en los académicos, pero todos ellos, todas ellas mencionaron la importancia de volver a convivir con sus amigos. Esto pensémoslo también en el impacto emocional que tiene la escuela en nuestras niñas y nuestros niños. Como ya se imaginarán, también las matemáticas son un impacto importante entre asistir a la escuela y no asistir a la escuela. 8% de los que no regresaron, de los que quedaron fuera de la escuela, así, con unos meses de distancia, 8% ya no pudieron ni siquiera decir el nombre de un número. Dejen ustedes armar una operación matemática. Decir cómo se llaman los números. O sea, 1432 no pudieron, ¿no? Cuando vieron un 1, un 4, un 3 y un 2, no pudieron saber que esto era 1432. 6.2 de los que tomaban clases virtuales no pudieron regresar unas restas simples. Y 8.3 de los que estuvieron en híbrido tuvieron dificultad para realizar un problema matemático. Como les decía al principio, piensen ustedes en el impacto que estos números tienen en la vida cotidiana. En un niño que va a la tienda y no sabe cuánto le tienen que dar de cambio. En una niña que va a preparar una receta con la abuela y no puede saber cuántos son 100 gramos. Y como podemos suponer, quienes sí asistieron a la escuela mejoraron. El 10.7 mostró mejoría para resolver una división. Así de rápido. ¿Qué pasó con el bienestar socioemocional? Bueno, todos sabemos que la pandemia mostró la importancia del bienestar para poder aprender. Si no estamos bien, no podemos aprender. Pero también mostró que la escuela es un espacio fundamental para que los niños y las niñas aprendan habilidades emocionales y también para la convivencia pacífica con sus pares. Es decir, la escuela sirve a los niños emocionalmente para estar mejor, pero también da o coadyuva en la formación socioemocional de nuestras niñas y de nuestros niños. Cuando abrieron las escuelas, la depresión disminuyó ligeramente, incluso sin estrategias enfocadas a atender el problema. Es decir, solamente por el bienestar que las niñas y los niños sentían de convivir con sus padres y con sus docentes, ya hubo una mejoría.
Esta es una línea base, una línea de seguimiento. En jóvenes de 12 a 15 años, con las escuelas cerradas, la depresión mostraba 21.6 o 21.6 niños y niñas jóvenes mostraban signos de depresión. Con las escuelas abiertas disminuyó a 14.9%, sin ninguna intervención específica. En el caso de la ansiedad, tenemos dos tipos de ansiedad. La ansiedad generalizada, que es la ansiedad cuando estoy preocupado, cuando estoy inquieto, cuando los niños y las niñas se muerden las uñas, ¿no? Todo esto que se sienten nerviosos. Como vemos aquí, 20 de cada 100 hombres la presentaron y 15 de cada 100 mujeres. Es decir, hubo más ansiedad en los hombres con el encierro que con las mujeres. Al abrir, vamos primero con la ansiedad por separación. La ansiedad por separación es la ansiedad que les da a un niño, a una niña, a un joven cuando ya no está en contacto con sus familias, con su mamá o con su papá. Es una ansiedad muy frecuente en los niños y las niñas pequeños que van a la escuela por primera vez. Pero después de la pandemia vimos ansiedad por separación también en jóvenes de secundaria. Fue uno de los efectos de la pandemia. Sin embargo, al abrir, en los hombres disminuyó de 62.8 a 59.6 ligeramente, y en cambio en las mujeres aumentó un poquitito, de 48.7 a 49.6. Habría que hacer más estudios cualitativos para saber qué fue lo que pasó en las mujeres que sintieran esta sensación de ansiedad. ¿Cómo sería entonces el impacto que tendría la escuela en el bienestar de los estudiantes si hubiera una estrategia focalizada para atender a las niñas, a los niños y a los jóvenes y a sus docentes? Necesitamos, y esto lo iremos viendo también, más psicólogos educativos, más presupuesto, más formación de docentes y más programas específicos enfocados a atender el tema socioemocional. Bueno, ahí termina el diagnóstico de la pandemia. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué se ha hecho para resolver toda esta situación? Desde luego, no es fácil resolver una crisis de esta magnitud. Es algo que nos va a llevar como sociedad años, generaciones enteras, poder revertir. Pero todavía faltan acciones enfocadas a realmente, vamos a decirlo súper coloquial, tomar el toro por los cuernos. Esto que vamos a hablar ahorita no es una revisión exhaustiva porque podríamos alargarnos mucho con análisis de programas, digamos, desde las autoridades. Pero hay 3 decisiones que han venido desde la política pública que les quiero comentar porque han tenido un impacto en este tiempo de pandemia. Bueno, una decisión positiva fue la mayor inversión en infraestructura que se ha hecho en décadas. Era importante poder invertir en las escuelas porque muchas escuelas estaban desgastadas por la simple falta de mantenimiento con la pandemia y con el cierre de las escuelas. Pero además detectamos que por lo menos 11.000 escuelas fueron vandalizadas durante la pandemia. Es decir, hubo gente que entró a robar a la escuela pública. El programa que se ha utilizado para esto es La Escuela es Nuestra, que seguro lo han oído mencionar, que es un programa que ha ido ampliando la inversión en infraestructura y que este año pretende llegar a 61.000 escuelas. Es, sin duda, una inversión positiva. Sin embargo, no es suficiente, porque no termina de estar enfocado en el aprendizaje. Hay también decisiones poco relevantes. Se anunció hace unos meses el cambio de planes y programas, que va a empezar en el ciclo 2023-2024, que ya los maestros empezaron a tomar algunos talleres preparatorios. Sin embargo, ante la emergencia que les estaba contando, cambiar los planes y programas no parecía una decisión fundamental en este momento. Podíamos seguir con los que había y más bien enfocar las energías de las docentes, de los docentes, en atender los 3 problemas principales. Las maestras y los maestros nos han reportado que los materiales que les han llegado están todavía confusos, incompletos, que no entienden muy bien qué es lo que tienen que hacer y que los distraen de poder generar mejor estrategias para la recuperación de aprendizajes en lectura y en matemáticas, por ejemplo. Y una última decisión que catalogamos como preocupante, que fue la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo. El programa de escuelas de tiempo completo llegó a cubrir 27.000 escuelas y hay evidencia rigurosa que tuvo un impacto positivo en el aprendizaje tanto de lengua como de matemáticas. En
lengua desde el primer año que el programa operaba en la escuela, en matemáticas después de 3 años de estar operando. Sin embargo, las autoridades lo eliminaron. Y entonces perdimos componentes fundamentales que son el horario extendido y el servicio de alimentación. Es decir, hoy no hay presupuesto suficiente para que las niñas y los niños tengan una comida caliente al mediodía en la escuela. Tampoco hay presupuesto para pagar a las maestras y a los maestros para que puedan extender el horario para tener otras actividades de aprendizaje, que además tiene un impacto positivo en la cohesión de la comunidad escolar, porque el maestro no tiene que salir de una escuela a otra a cubrir 2 turnos. En las familias, porque permite que las mamás, que sus hijos estén en un lugar seguro y las mamás puedan desenvolverse en otros ámbitos de su vida. Y, por supuesto, de los estudiantes, que aprenden más y mejor y que no están, digamos, en otros espacios donde pueden correr otro tipo de riesgos. Actualmente, algunos de los componentes se han querido meter en el programa de La Escuela es Nuestra, pero sin presupuesto y sin acompañamiento para que sea una realidad. ¿Qué debemos hacer? Evidentemente no hay fórmulas mágicas, ni voy a decirles aquí una receta de cocina. Pero mientras no nos enfoquemos en los problemas fundamentales, estos persistirán. No hay manera de poder parar o por lo menos revertir la emergencia si no entramos a las prioridades que tenemos. Recordemos que llevamos años arrastrando las deficiencias, pero que lo que ahora vivimos es una crisis, una verdadera crisis. Recuerden también que hay 1.300.000 estudiantes más de los que ya veníamos cargando fuera de la escuela por la pandemia. Recordemos también que los niños, las niñas y los jóvenes no saben leer, no comprenden lo que leen, no pueden resolver operaciones matemáticas simples. Llegan a la escuela deprimidos y con ansiedad, porque no estamos atendiendo esos problemas. La única salida es fijar prioridades. Recuperar a los ausentes. Esto significa una estrategia de política pública, con presupuesto, con programas, con acompañamiento a las comunidades escolares para la búsqueda y reconexión de los ausentes. No podemos dejarle este trabajo solamente a la escuela. ¿Hay directores escolares y maestros que lo están haciendo? Sí, que van a las casas y tocan la puerta y le piden a las familias que vuelvan a apoyar, a mandar al niño a la escuela. Sí, pero no podemos dejarlos solos. Obviamente la atención al bienestar socioemocional es fundamental. Necesitamos mayor formación con los docentes. Las docentes y los docentes nos reportan, pero es que no lo sabemos hacer. No tenemos herramientas técnicas para apoyar a las niñas y a los niños con depresión leve, ni tampoco sabemos a dónde canalizar los casos graves. Los maestros, los mejores maestros con la mejor formación no son psicólogos, son maestros. Y no podemos pretender que sean ellos quienes atiendan los casos complicados. Finalmente, la recuperación de aprendizajes. No solamente arriba en media superior para que puedan llegar a la universidad. No solamente en la universidad para que los doctores que nos atiendan en el futuro estén medianamente bien formados. No, desde la primera infancia. Si las niñas y los niños, desde el momento que nacen, no pueden desarrollar sus habilidades emocionales, cognitivas y ciudadanas, no van a poder mantenerse en la escuela y completar el trayecto formativo. Y como ejes transversales, necesitamos una formación docente no solo más, sino diferente. Ahorita volvemos ahí. Necesitamos presupuesto. Si seguimos nuestra flecha roja de ir para abajo, pues ¿cómo vamos a poder atender todos estos problemas? Y necesitamos evaluación de los niños y de las niñas que permitan tomar decisiones, pero también una nueva evaluación para los docentes, donde podamos conocer cuáles son las estrategias pedagógicas que realmente impactan en el aprendizaje de sus estudiantes en el aula. No solamente que vayan y llenen formatos en la computadora, sino que las evaluaciones nos permitan saber qué docentes son los que tienen mejor impacto en el aula. Bueno, entramos entonces a hacer un zoom en el mapa de brechas, que es este estudio que presentamos hoy y que tiene que ver con lo que estamos hablando porque es una metodología
práctica y relevante con una gran rigurosidad técnica para poder tomar decisiones de política pública. Este estudio fue una revisión de textos con validez técnica que se hizo en 15 países miembros de Reduca, nuestra red latinoamericana por la educación. Las conclusiones regionales, es decir, las que aplican para todo el continente, para los 15 países por lo menos. Encontramos que sí hay estudios enfocados en analizar si el docente aprende con los cursos de formación que se están ofreciendo. Hay muchos estudios enfocados a ese tema. Pero también la mayoría de los estudios muestra que esos cursos de aprendizaje que se dan no siempre tienen un impacto, dejen ustedes, en que los niños aprendan, en que los docentes aprendan. ¿Qué quiere decir esto? Los mandamos a muchísimos cursos aquí, en Chile, en Colombia y en Paraguay. Pero no sabemos si esos cursos, o lo que alcanzamos a ver es que esos cursos no tienen un impacto real en el aula. Y entonces las maestras y los maestros se quejan de que pierden muchísimo tiempo y no les sirve para nada. Finalmente encontramos que sí hay algunas prácticas o cursos puntuales que sí pueden tener un impacto en una mejor formación docente y que por lo tanto impacta en las niñas y en los niños. Necesitamos ahora que los tomadores de decisiones conozcan esos cursos, conozcan esas prácticas que se están haciendo, sea en México o fuera de México, y puedan contextualizarlo para la realidad no solamente del país, sino de cada estado, para que puedan funcionar con maestros reales que están actualmente en las comunidades escolares. Bueno. Acá estamos. Solamente para que sepan, de los documentos que se revisaron para hacer este estudio, 612 fueron aprobados con esta validez técnica, con la metodología que les cuento. De esos, 79 son para México. ¿Qué encontramos? Que las investigaciones que hacemos sobre formación docente están muy enfocadas, sí, al desarrollo profesional, es decir, a cómo avanzan, si son maestros y luego son directores y luego supervisores, ¿no? Cómo van avanzando en esa trayectoria. Al manejo y uso del tiempo de aula, si son eficientes o no cuando están en el salón de clases. A la apropiación de tecnologías de la información y algunas veces a prácticas innovadoras. Pero necesitamos más evidencia en los estudios sobre las intervenciones relacionadas con la rendición de cuentas que nos dan los maestros. O sea, que los maestros puedan decirnos a la sociedad en general qué está pasando, cómo lo estaban abordando y qué decisiones se están tomando. La vinculación inicial, ¿qué pasa con los maestros de la primera infancia? Tenemos en toda la región, pero aplican perfecto en el caso de México, muchísimas maestras y maestros que no terminan de estar formados para atender a los más pequeños, porque hay una idea de que los más pequeños solo necesitan un cuidador, ¿no? Entonces necesitamos esa parte, saber más sobre los que entran a la primera infancia. Y sobre liderazgo escolar, el papel del director escolar en toda esta visión de la escuela que hemos estado hablando. Y no solamente como un gestor de recursos para que pongan baños en la escuela. Y bueno, todavía no hay información suficiente para entender el impacto que tienen los docentes en el logro académico, en el sentido de pertenencia. Se necesita darle a los maestros información sobre tiempos curriculares, cómo manejar los tiempos en el aula, sobre acoso y violencia escolar, habilidades socioemocionales y cognitivas de los estudiantes. Conclusiones. La emergencia no ha terminado. De hecho, apenas comienza. El ciclo escolar que estamos cursando, que es 2022-2023, es el primer ciclo escolar desde que las escuelas cerraron, que ya todas las escuelas del país, presumiblemente porque tampoco lo sabemos, están abiertas. Es decir, después de la pandemia, apenas ahorita logramos que todas las niñas y los niños vayan o tengan la posibilidad de ir a la escuela porque está abierta. Entonces, pretender que la emergencia terminó en 2021, cuando las escuelas empezaron a abrir, es hablar de algo que no existe. Es ahorita donde estamos enfrentando la emergencia. Es ahorita, cuando los niños no están llegando a la escuela. Si no fijamos prioridades, no vamos a avanzar. Voy a permitirme repetirlo otra vez. Disculpen ustedes si lo dije muchas veces a lo largo, pero si no tratamos el tema del abandono escolar, de la recuperación de aprendizajes y del bienestar socioemocional,
Nuestros aliados que estamos trabajando en educación, Fundación Sura, vemos por aquí Enseña por México, vemos fundaciones, vemos mexicanos, o sea, muchísimas organizaciones que estamos trabajando por la educación. Si no vamos juntos, enfocados a esos 3 temas, no vamos a lograr nada. Y si las autoridades no fijan como prioridad pública en el presupuesto y en los programas y en las decisiones cotidianas de política pública, no importa cuántos planes y programas cambiemos, no vamos a lograr nada. Finalmente, una reflexión sobre que la educación es un asunto de todas y de todos. La garantía del derecho depende de los gobiernos. Son las autoridades quienes tienen que garantizar que las niñas y los niños estén, aprendan y participen en la escuela. Pero para que esto sea una realidad necesitamos muchísimo más compromiso de la sociedad civil, del sector privado, de las maestras, de los maestros, de las familias, de los mismos estudiantes, de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general. Cuando estamos hablando de una emergencia, es que la tenemos que atender todos, todas, como sociedad. Porque esas niñas y esos niños que representan 8%, 10%, 20%, cualquiera de esas cifras, como dije al principio, no solo son nuestro futuro, que solemos decirlo, son nuestro presente. Es la sociedad que estamos construyendo hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias. Me presento rapidísimo. Yo soy Luz Romano, soy directora de comunicación en Mexicanos Primero. Muchas gracias, Laura. Y bueno, pues primero agradecerles a todos por haber escuchado, entendido y por lo que puedan ustedes transmitir sobre esta crisis educativa de la que Laura les ha hablado y que ya no voy a hablar más porque ya quedó muy clara. Pero los invito a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos las hagan llegar. Les acaban de repartir unos papelitos por si tienen alguna pregunta, que las podamos ir platicando con Laura a modo de charla para que no sea aburrido para ustedes tampoco. Entonces yo me voy a sentar. Gracias, Laura. Gracias. Buenos días, no nos habíamos visto. No. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas del día de hoy. Si tienen más preguntas, no duden en mandárnoslas. También las personas que nos están siguiendo por Facebook Live pueden hacer sus preguntas directamente ahí o a través de Kenia, que los tiene en el chat algunos reporteros, o a través de la agencia de Sura. Bueno, Javier Alarcón de Crystal House, México, dice, ¿qué instrumentos usaron para medir aprendizaje y bienestar socioemocional en esta presentación? Gracias. Utilizamos una medición que se llama medición integral del aprendizaje MIA. Son unas pruebas que han venido tomando fuerza en varios estados de la República. Es un instrumento metodológico que ha sido probado o que fue probado incluso antes de la pandemia, y no solamente en México, sino también en varios países de África y de Latinoamérica. Esta es una prueba que se venía ya realizando un poquito antes de la pandemia, pero que tiene la fortaleza que empieza con las niñas y con los niños uno a uno con el investigador, y se le van haciendo preguntas por niveles. Cuando el niño ya no puede contestar, ya no se le pregunta más, para no generar también condiciones, digamos, de más estrés al no poder seguir avanzando. Entonces, empiezan a los niños y a las niñas a preguntarle cómo se llama este número, luego van a una suma, luego van a una resta, luego van a una resta con acarreo, luego van a una multiplicación y así, ¿no? En una cadenita, igual en la prueba de lectura. El cuestionario socioemocional fue un cuestionario que trabajamos en Mexicanos Primero y que adaptamos también con una serie de materiales internacionales, pero fue hecho ex profeso para la muestra. Gracias, Laura. Dice la pregunta, si esto no es una solución, ¿qué tan grave puede ser en el futuro la emergencia? ¿Qué va a pasar con las siguientes generaciones de niñas y niños? Voy a contestar con una pregunta. ¿Alguno de nosotros se sentiría cómodo de pedirle que construyera en nuestra casa un arquitecto que no sabe resolver una división? Ese es el impacto, por lo menos en términos técnicos, que esta emergencia puede tener. Pero ¿qué pasa también en términos sociales? Estamos viviendo una crisis de violencia sin precedentes en este país.
Estamos hablando de 1 millón de niños que están afuera de la escuela. No todos van a ir al crimen organizado, sería también muy injusto pensarlo así, pero por supuesto que es un caldo de cultivo para el crimen organizado. Un niño y una niña que está fuera de la escuela tiene más probabilidades de enfrentar un embarazo temprano. Entonces vamos a tener, si ya tenemos un problema gravísimo en ese sentido, más niñas criando niños. Podríamos quedarnos quizás media hora más analizando los efectos concretos que una emergencia sí puede tener en una sociedad. Pero sobre todo, cuando estamos hablando de que estas niñas y esos niños no van a poder desarrollar plenamente sus habilidades, se van a quedar truncados. Su talento, a lo mejor ese niño o esa niña tenía madera para ser astronauta, para desarrollar un tema médico en contra del cáncer, para ser maestro de otros niños con una gran vocación, ya no van a llegar ahí. No van a poder cumplir sus aspiraciones. Dejen ustedes el impacto, por supuesto, económico, que supongo que todos vamos suponiendo mientras voy hablando, pero también el impacto social que tiene en las personas, en los individuos y pues en todos nosotros. Gracias, Laura. Esta es una pregunta respecto a los docentes. Dice, ¿cómo evaluar a los docentes sin un organismo como el INEE que realizaba una evaluación? Además, que la misma no se quede solo en lo cuantitativo, sino que también trascienda a lo cualitativo. En Mexicanos Primero llevamos muchos años impulsando la revisión de portafolios para las y los docentes. Las evaluaciones que los maestros tenían antes de que fueran suprimidas, pues eran evaluaciones de ir a una computadora y presentar una prueba. Eso nos da luz, nos da algo de luz y nos permite tener un mínimo indicador. Pero nada puede medir la práctica docente si no vemos cómo actúa el docente en el aula, porque el docente es un catalizador del aprendizaje y eso es un proceso, no es una acción, no es una foto, es algo que va pasando. Hemos hecho análisis y en realidad, te voy a fallar, Luz, con el número exacto, pero antes de la pandemia financieramente era factible hacer un estudio de observación en aula para maestras y maestros. Y eso se puede hacer incluso con maestras y maestros que entran como voluntarios. De hecho, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, cuando existió, hizo todo un proceso con docentes que podían ir a hacer observación en aula, los capacitaba e iban. Es algo factible de hacer, es algo que como sociedad no nos saldría tan caro y podríamos tener la oportunidad de saber qué es lo que está pasando realmente en el aula. Gracias, Laura. Dice, ¿la crisis o emergencia educativa de la que ustedes hablan es un fenómeno que solo padece México o está ocurriendo lo mismo en otros países? Es un fenómeno mundial porque, como decía, el cierre de las escuelas fue un proceso sin precedentes. Nunca habíamos tenido que afrontar así, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. En Europa tuvieron que cerrar las escuelas todas al tiempo y por tanto tiempo. Fueron cierres, digamos, que iban respondiendo a cierta coyuntura. Cuando hemos tenido en México terremotos, todos recordamos el de 2017, las escuelas cerraron 3 semanas, un mes, dependiendo de cómo se fuera posicionando con el dictamen técnico. Pero un cierre de 2 años nunca lo habíamos vivido. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Los problemas que afrontamos son súper parecidos porque veníamos afrontando las mismas desigualdades históricas todos los países. Sin embargo, las respuestas gubernamentales no han sido igual. Tenemos ahorita en Chile que se está haciendo toda una comisión de recuperación por pospandemia. Es un órgano fijado por el Ministerio de Educación chileno, es decir, enfocados a la crisis. Aquí no tenemos algo parecido. Entonces, la emergencia es para todos, pero las respuestas son diferentes. La siguiente pregunta dice, ¿para qué va a servir el mapa de brechas y por qué la formación docente es tan importante en esta crisis educativa? La formación docente es importante para cualquier sistema educativo. Hablamos de 2 tipos de educación. La formación inicial, que es la que los maestros reciben cuando estudian en las normales para ser maestros. Es como cuando ustedes fueron a la Facultad de Ciencia Política, de Comunicación, de Sociología, de Ingeniería, ¿no? La que reciben, digamos, en la universidad. Sin embargo, la formación docente requiere una actualización constante. No digo que las otras profesiones no, pero no me voy a meter en lo puntual. La formación docente, por sus características, necesita que el maestro constantemente esté revisando propuestas pedagógicas, esté revisando
el cambio curricular, esté revisando qué funciona y qué no funciona dentro de un aula. Entonces, eso que llamamos formación continua es la base para que las maestras y los maestros puedan mantenerse en esa actualización que va a impactar en ese momento en el aula. Entonces, por ejemplo, ahorita hablamos de mayor necesidad de salud socioemocional. No es un tema que antes no existiera, pero la pandemia lo dejó en evidencia. ¿Cómo hacemos con un maestro que lleva 15 años en servicio, que ya no va a la formación inicial, ya no va a la universidad, que está todos los días en el aula y que hace 15 años cuando él estudió nadie le dijo que necesitaba, pues, ¿no?, lidiar o atender la depresión de sus estudiantes? Pues necesitamos actualizarlo, ¿no? El mapa de brechas en esa medida lo que permite es una herramienta metodológica que permite ir tomando decisiones para ver cómo la investigación sí sirve o no sirve para tomar justamente esas decisiones. Lo que vimos aquí, como mencionaba yo, es que la formación docente que estamos ofreciendo en América Latina no es pertinente. Los mandamos a cursos como si hoy en día a un ingeniero lo mandaran a un curso para hacer tortillas. A lo mejor le puede servir muchísimo en su vida personal y está súper lindo que lo tome, pero le va a servir para construir un cohete en la NASA, posiblemente no es lo más pertinente. Así de grande puede ser la distancia de los cursos que le ofrecemos a los maestros. Y en cambio sí les hacemos perder tiempo de planeación, tiempo de generar estrategias, tiempo de aprendizaje con otros compañeros docentes, para ir a un curso que él mismo sabe no le va a funcionar. Entonces, un estudio como este nos ayuda a que eso no se quede solamente en la percepción de que es que no sirve o sí sirve, sino de poder determinar con evidencia, ¿no?, cómo llega esa información y cómo se aterriza en la realidad formativa de los docentes y tomar mejores decisiones para ofrecer cursos, para realizar investigaciones que sí nos digan, con esta investigación podemos decidir mejorar esto en concreto. Gracias, Laura. Esta pregunta a mí en lo personal me parece muy importante porque el tema socioemocional es algo que a mí en lo personal me interesa investigar. Dice, ¿qué impacto está teniendo lo socioemocional y cuál va a tener en los aprendizajes en un futuro si no se soluciona? Sí, gracias. Todavía no lo podemos saber a ciencia cierta y tampoco lo vamos a saber mientras no tengamos evaluaciones que nos permitan saber cómo están los niños y las niñas. Sin embargo, las maestras y los maestros ya reportan algunas cosas que están pasando hoy en día. Por ejemplo, los jóvenes que llegan a secundaria o que están llegando en estos cursos por pospandemia, llegan y están callados. No quieren interactuar con sus pares, no quieren responder las preguntas que el maestro habla. Conocí un maestro que nos dijo, alucinaba a mis adolescentes el primer día de clases porque llegaba a mi casa con dolor de cabeza, porque era una gritería después de las vacaciones, ¿no?, que terminaba así con la cabeza a explotar. Hoy extraño eso. Estoy llegando al salón de clases y los jóvenes están sentados, pasivos, quietos. Entonces necesitamos recuperar la confianza de los estudiantes, necesitamos que vuelvan a ver que pueden conectar con sus compañeros, que vuelvan a reír, que vuelvan a jugar, que vuelvan a tener esa inquietud como propia de las edades de niños y de jóvenes, ¿no? Necesitamos atender también la depresión. ¿Qué pasa con la depresión muchas veces? Un maestro puede detectar un niño, lo voy a decir súper entre comillas, problemático, cuando ese niño es muy inquieto en el salón. Entonces ese profesor dice, uy, ese niño es súper inquieto porque no me deja como manejar al grupo, y entonces lo saca. Vamos a suponer que esa escuela tiene la suerte de tener un psicólogo educativo. Entonces le dice al niño que vaya y al psicólogo, y llama a la mamá y le dice, oye, hay que trabajar porque es que el niño es como especialmente inquieto. Si ese niño tiene suerte, a lo mejor pueden diagnosticar que tiene algún asunto relacionado con trastorno de hiperactividad, por ejemplo, y entonces pueden generar estrategias. Pero un niño que está mostrando signos de depresión, a veces es un niño que simplemente está sentado y callado en clase. Si un maestro no está formado para eso, ¿cómo va a detectar que lo que ese niño tiene no es timidez propia de su carácter, sino que lo que pasa es que está deprimido? Y como no da lata, entre comillas, no se va a resolver el problema. Si la familia tampoco, porque recordemos que además es un estigma la salud mental, si la familia tampoco lo detecta, ¿cómo puede aprender ese niño que quizás ni siquiera está pudiendo poner atención en clase? Entonces todavía no lo podemos saber a ciencia cierta, pero ya hay indicios de cómo está afectando este problema de salud socioemocional en las niñas y en los niños. ¿Cuánto va a durar? Puede durar generaciones enteras. Ya los científicos no educativos, sino además los de salud,
ya están mostrando que el tema de la depresión tiene todas las características para convertirse en una pandemia consecuencia de otra pandemia. Si no atendemos eso desde la niñez, pues imagínate los adultos que vamos a tener. Es lamentable y creo que hay que voltear a ver el tema de la salud socioemocional en las escuelas porque es importantísimo también para el aprendizaje esencial de las niñas y los niños. La siguiente pregunta, Laura, nos dice, ¿cuál es el panorama si persiste la indiferencia ante el abandono escolar, la pérdida de aprendizajes y otros problemas generados por la pandemia? El panorama es que siga creciendo. Ninguna emergencia cuando se deja desatendida se revierte, pero tampoco se queda estática. El problema tiende a ahondarse si no se toman medidas para parar y para revertir. Entonces, más niños en la escuela, ya ni siquiera lo sigo mencionando, pero pues todo esto que ya mencioné, más niños fuera de la escuela, todos estos problemas amplificados. Niños que no están aprendiendo las habilidades matemáticas, lo mismo, ¿no? Ya lo mencioné también. Entonces, la consecuencia, 1, de no atender, es que no se va a revertir solo, ni se queda estático. Se va a ahondar, se va a ampliar y vamos a seguir cargando este problema por muchas décadas. Esta pregunta va relacionada con algo que tú y yo platicábamos precisamente ayer y es de alguien de Sura, me imagino, porque dice, ¿cuál crees que debe ser el rol de una empresa privada en la educación? La educación es un asunto de todos, como mencionaba en algún momento. No podemos pretender que la educación de nuestras niñas y de nuestros niños esté únicamente enfocada en lo que los gobiernos pueden o no pueden hacer. Si bien tenemos también la responsabilidad ciudadana de exigirle, porque son ellos quienes garantizan, ¿no?, el derecho y dan las condiciones para que eso suceda. Pero no vamos a poder avanzar si no entramos todos como sociedad en el tema de educación. Los países que hoy llamamos exitosos en el mundo, que pudieron revertir condiciones grandísimas de pobreza, como Corea del Sur, por ejemplo, o Singapur, lo que hicieron fue invertir en la niñez. No se enfocaron a generar más habilidades técnicas, no se enfocaron a dar más educación superior para que llegaran mejor preparados justamente a la empresa. No se dedicaron a brindar mejores condiciones de salud, sí lo hicieron, pero posteriormente. Pero las decisiones iniciales se enfocaron en la niñez. La niñez no trabaja directamente en la empresa. Nadie los va a contratar, por favor, porque además es ilegal. Pero si como empresa, como sector privado, para decirlo de una manera amplia, no volteamos a ver lo que está pasando en la niñez, todas esas consecuencias que ya mencioné, un día le van a tocar afrontarlas a la empresa privada también. Porque hay menos formación técnica, porque hay problemas socioemocionales que tienen un impacto en el desempeño laboral de las personas, porque aumenta el crimen organizado, ¿no? Todos esos problemas, tarde o temprano, van a recaer de alguna manera en la empresa pública. Entonces, si la empresa privada, si el sector privado no va desde el principio a ver a la niñez, se está desconectando de un tramo fundamental para la sociedad. Pues muchas gracias, Laura. Ya saben que tienen una gran tarea también aquí. Y antes de cerrar, quiero leer un comentario que nos enviaron. Muchísimas gracias. No es pregunta, pero me parece muy pertinente. Dice, gracias por el golpe de realidad, lo necesitamos. Y queda claro que es asunto de todos, pero ustedes, ahí viene la pregunta, ¿cómo ven cómo civiles alejados del ambiente docente podamos hacer algo? Mira, reconocer la urgencia ya es algo que los ciudadanos tenemos que empezar a hacer, ¿no? No es fácil a veces colaborar directamente con la escuela, con los maestros y mucho menos cambiar o tener un impacto en el sistema educativo, y eso también lo reconocemos. Pero si como ciudadanos elevamos nuestro nivel de exigencia a las autoridades, si hablamos de la emergencia, si decimos hasta en la urna de votación, y no estoy hablando de un partido, de un candidato, por favor, me mantengo muy lejos de ahí porque es una decisión justamente en la democracia completamente personal. Pero si la reflexión viene de ahí, de a quién estoy apoyando y qué propuestas educativas trae y cuál es su visión sobre los derechos de la niñez, pues es un primer paso para que juntos podamos también avanzar.
Luego, pues hay una serie de estrategias que también ya van de cada quien, ¿no? Pero fundaciones, organizaciones, sociedad civil que reciben donativos, pues hay un montón. Ya cada quien decidirá con su bolsillo. Trabajo voluntario también hay en muchas de esas organizaciones. Las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. A veces no solamente cosa de poner fotos del sanduchito que nos estamos comiendo. A veces también podemos compartir publicaciones, podemos alzar la voz. Hay muchísimas de estas organizaciones que hacen campañas para pintar escuelas o para hacer exigencia en las redes sociales, pronunciamientos que se lanzan continuamente, nosotros lo hacemos, donde exigimos derechos específicos. Hay programas, o sea, el punto es que al reconocer la emergencia podamos pensar, yo desde donde estoy, que sí puedo hacer por la educación. Laura, pues muchas gracias por mostrarnos esta crisis educativa, por hacernos pensar, por darnos, como ustedes mismos dicen, este golpe de realidad que ojalá pues cambie conciencias. Muchísimas gracias. Y gracias Luz. A todos. Muchas gracias a todos. Hola. Laura, 1.000.000 de gracias. Gracias por la presentación. Me quedo con esta idea de que la educación tiene que ser un tema de todos nosotros porque, como verán, hay enormes desafíos y no vamos a poder solitos. Entonces hay que sumarnos, hay que seguir empujando para que este país mejore. Muchísimas gracias por su presencia y que tengan muy bonito día. Gracias. Gracias.